Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. José Antonio García Castellanos. Soy especialista en cirugía general y tengo una maestría en educación. Asimismo, soy el jefe de la Clínica de Cirugía de Pared Abdominal del Hospital Central Militar. Y el día de hoy les voy a hablar acerca de los fundamentos de la evaluación escrita, técnicas e instrumentos. El tema se divide en tres partes. ¿Qué es la evaluación escrita? ¿Qué es la validez de contenido de una prueba? ¿Y qué es y cuáles son los tipos de ítems? Al finalizar esta presentación, el sinodal tendrá el conocimiento y la capacidad para construir pruebas escritas con validez y utilizar los diferentes tipos de ítems en su elaboración. Y bueno, ¿qué es la evaluación escrita? Es la medición de la esfera cognoscitiva, es decir, estamos hablando de los procesos percepción, memoria, imaginación, pensamiento o razonamiento. Por lo tanto, si se quiere medir cualquiera de estos elementos, sabemos que el instrumento más adecuado para ello es la prueba escrita. Es por esto que elaborar pruebas escritas de alta calidad técnica es un asunto que compete a todos los docentes, máxime si se considera que a partir de los resultados obtenidos por los estudiantes se toman decisiones que conllevan consecuencias sociales, como graduar a un cirujano, por ejemplo. Para su construcción, considerar el tiempo invertido en el desarrollo de cada objetivo específico, anatomía, epidemiología, tratamiento operatorio, etc. Contenido procedimental o competencia. 6 para el cirujano general en este caso. Atención médico-quirúrgica. Por ejemplo, ¿estás evaluando un tema de enfermedad o un procedimiento? ¿Son estos básicos o son avanzados? Conocimiento médico. ¿Estás evaluando la categoría líquidos y electrolitos? ¿Cicatrización de heridas? ¿O quizás nutrición y metabolismo? Y o cualquiera de las otras competencias. Además, debemos incluir todos los objetivos específicos seleccionados para la medición con sus respectivos contenidos, de acuerdo con el planeamiento didáctico, el cual varía según la institución de formación, pero siempre apegado al Programa Único de Especialidades Médicas, PUEM. Asimismo, utilizar siempre ítems objetivos y de desarrollo. No deben redactarse ítems en forma negativa, excepto en aquellos casos en que la negación sea parte del objetivo específico o del contenido conceptual. Por ejemplo, durante una colecistectomía laparoscópica, no colocar la presión del neumoperitoneo mayor a 16 milímetros de mercurio. Esto es una afirmación verdadera, que dentro de los objetivos específicos del tema colecistectomía laparoscópica, se hace énfasis en las complicaciones hemodinámicas que puede tener el paciente con una presión intraabdominal por arriba de 16 milímetros de mercurio. Así que la negación es parte del objetivo específico. Por otro lado, en el siguiente ejemplo, ¿cuál de las siguientes no es una citocina proinflamatoria? En este caso, los objetivos específicos del tema, respuesta inflamatoria a la lesión, es conocer las citocinas proinflamatorias y sus funciones. Así que descartar cuál no es una citocina proinflamatoria no forma parte de los mismos y crea confusión durante la evaluación escrita. Cuando el enunciado del ítem presenta un gráfico, dibujo, esquema, texto u otros, se debe redactar una oración explicativa del mismo que lo anteceda. Por ejemplo, la imagen muestra la clasificación de Bismuth-Corlett para pacientes con colangiocarcinoma iliar. Señale la letra que corresponde a un tumor de Klatskin-Bismuth 3B. En este caso se explica perfectamente de qué trata la imagen y se pone en contexto al alumno, además de que se le pide claramente lo que debe hacer. ¿Qué es la validez de contenido de una prueba? La definición más común de validez está resumida en la pregunta: ¿se está midiendo lo que se pretende medir? El énfasis de la pregunta se da en lo que se está midiendo. La validez y la confiabilidad son dos cualidades inherentes en todo instrumento de medición. Por lo tanto, el docente debe construir pruebas que garanticen esos dos atributos. Veamos un ejemplo de cómo es la validez de contenido. Un cirujano docente construye una prueba para medir la habilidad que poseen sus residentes de cirugía general
para resolver situaciones relacionadas con el síndrome compartimental abdominal, haciendo uso de 6 objetivos: fisiología, epidemiología, diagnóstico, clasificación, manejo no operatorio y tratamiento quirúrgico. Incluye en la prueba ítems y casos clínicos donde solamente cuestiona conceptos relacionados con la fisiología, epidemiología y diagnóstico. ¿Y qué creen? Efectivamente, la prueba no es válida, porque aunque puede medir en forma confiable los conocimientos que tiene el alumno sobre fisiología, epidemiología y diagnóstico, no mide los otros objetivos que se pretendían. De ahí que puede medir muy bien lo que mide, pero no mide lo que el docente pretende medir. Eso significa llevar a la práctica el planeamiento didáctico y considerarlo como base en el momento de planificar la prueba. ¿Qué es y cuáles son los diferentes tipos de ítems? Un ítem es una pregunta que en conjunto con otras dan forma a una prueba. Pueden ser de distintos tipos y clases de acuerdo con lo que se pretende medir. La prueba escrita está conformada por 2 tipos de ítems, los objetivos y los de desarrollo. Los ítems objetivos son aquellos que el estudiante soluciona marcando una respuesta a elegir entre varias opciones dadas, o bien completando una respuesta. Bajo nivel cognitivo es requerido para su resolución. Los ítems de desarrollo se utilizan principalmente para la medición de procesos y productos de aprendizaje que no se pueden medir con ítems objetivos. Consiste en el planteamiento de una situación que el docente propone y el estudiante debe contestar o resolver en forma amplia. Para la resolución de este tipo de ítems se requiere de un nivel cognitivo elevado. En esta tabla podemos ver algunos ejemplos de ítems objetivos: selección única, respuesta corta, correspondencia o apareamiento, identificación, o algunos ítems de desarrollo como son resolución de ejercicios, resolución de problemas y resolución de casos, de los cuales solo describiré algunos de los más utilizados en la evaluación de ciencias médicas. Selección única. Consta de un enunciado base o pie que hace referencia a una situación y varias opciones de respuesta, entre las cuales solo hay una que es correcta. Las demás funcionan como distractores. Este tipo de ítem evalúa la memoria. Por ejemplo, ¿cuál es el método más confiable para el diagnóstico de úlceras gástricas y duodenales? Y después se despliega la tira de opciones. En este caso, la pregunta representa la base o enunciado y la tira de opciones, las opciones de respuesta. Algunas recomendaciones para elaborar este tipo de ítems: no usar más de 4 distractores en cada ítem. Procurar que los distractores sean muy parecidos a la respuesta correcta. Y procurar que la respuesta no ocupe siempre el mismo lugar. ¿Qué ventajas ofrece? Es fácil de elaborar, responder y calificar. Adaptable a todas las competencias y años. Además, explora tanto la memoria como la capacidad de asociación y razonamiento. ¿Qué desventajas tiene? Requiere tiempo para buscar distractores perfectos, puede exigir más espacio que otras pruebas en una sola hoja. Puede además responderse sin tener el conocimiento absoluto de un hecho. Respuesta corta. Este tipo de ítem brindan información a partir de la cual el estudiante contesta en forma breve lo solicitado en él o los espacios asignados para este fin. Evalúa la memoria por reconocimiento. Ejemplo: la profilaxis universal supone dar tratamiento para todos los pacientes post-trasplantados en un periodo de tiempo definido. Por ejemplo, trimetoprim con sulfametoxazol para, y se deja un espacio en blanco donde el alumno anotará la respuesta que considere correcta. Algunas recomendaciones al momento de elaborar este tipo de ítems: cuando el enunciado es una oración incompleta, el o los espacios por completar deben ubicarse siempre al final de la oración, y esto porque mejora el flujo de información al evocar un recuerdo. Sin embargo, puede colocarse al principio o en medio. Además, el enunciado puede presentar un texto, un gráfico, un esquema, una pregunta, una oración incompleta, un dibujo o imagen, entre otros. Redactarlo de manera que la respuesta sea breve y definida, es decir, hechos clave. Algunas ventajas al utilizar este tipo de ítems: son fácil de elaborar,
fácil de resolver y calificar, las respuestas tienen carácter objetivo. Además, es aplicable en todas las competencias y años. ¿Qué desventajas tiene? Presta mucha atención a la memorización de datos, descuidando otras capacidades psíquicas superiores. Por la fácil elaboración de los ítems, a veces algunos de ellos son de poca importancia. Pasamos ahora a los ítems de correspondencia o apareamiento. Consiste en la presentación de dos columnas paralelas llamadas enunciados y respuestas, cuyo contenido se relaciona entre sí. Este tipo de ítems evalúa memoria por reconocimiento. Algunas recomendaciones al momento de elaborarlos es incluir en la prueba solo elementos homogéneos o de igual clase, colocar aleatoriamente las respuestas y buscar distractores perfectos. ¿Qué ventajas tiene? Fácil de calificar, explora el nivel de razonamiento, es muy objetiva y difícilmente puede responderse al azar. ¿Qué desventajas tiene? Requiere mucho tiempo y esfuerzo para elaborarse, exige tiempo para resolverse, más si el individuo no está entrenado. Y puede responderse por eliminación, es decir, cuando se acabaron las opciones. Un ejemplo de este tipo de ítems: identifique el sistema regulatorio a que pertenecen las hormonas o neurotransmisores, uniendo mediante líneas los elementos de ambas columnas. En la primera columna ubicamos al sistema regulador, que corresponde con el enunciado, y la segunda columna el encabezado de hormonas, que corresponde a las respuestas. Finalmente, la resolución de casos. Este es el ítem de evaluación escrita por excelencia para niveles superiores como medicina o alguna residencia médica. Es un ítem de desarrollo. Con este tipo de ítem se pretende, a partir de la información suministrada, medir aprendizajes que impliquen procesos cognitivos de niveles superiores, como percepción, memoria, análisis, pensamiento y síntesis. Algunas recomendaciones para su elaboración: el caso puede estar acompañado de un texto, una imagen, un dibujo, un gráfico u otra que el docente considere pertinente. Además, formularlo de manera que permita al estudiante proponer soluciones coherentes, lógicas y congruentes en el caso planteado, no la simple exposición de datos y hechos. Por ejemplo, un hombre de 68 años ingresa con fracturas bilaterales de fémur y contusión pulmonar después de un accidente de motocicleta. Tiene evidencia de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Se observa que tiene coagulopatía con un INR de 1.6, basado en la muestra de sangre a su ingreso a la unidad de cuidados intensivos. No estaba tomando ningún medicamento anticoagulante antes de la admisión. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se aplica a su coagulopatía? Si se dan cuenta, este tipo de ítem coloca al médico residente en una situación auténticamente real, por lo que permite evocar niveles cognitivos superiores para su resolución. Asimismo, la respuesta es cerrada y con más elementos que superan el nivel de simplemente recordar y repetir. Otra opción de respuesta a este caso clínico sería la abierta, que da lugar a múltiples variaciones por parte de los alumnos, por lo que en este caso se recomienda que el docente elabore una respuesta modelo donde incluya los hechos clave correctos que se tomarán en cuenta al momento de asignar una puntuación a citada respuesta. Y es este, y no los ítems objetivos, los que deberían pregonar en nuestras evaluaciones como docentes de un curso de cirugía. Bueno, pues muchas gracias. Espero que los objetivos se hayan cumplido y que los temas aquí vistos el día de hoy hayan sido de su agrado y los puedan poner en práctica. Dejo la hoja de bibliografía correspondiente por si alguno de ustedes gusta profundizar un poco más en los temas.